El frío aire matutino de Sevilla, normalmente tan suave, hoy parecía una hoja afilada que lo atravesaba. Alejandro estaba sentado en su pequeña cocina en Triana, inhalando el aroma del café recién hecho que solía calmarlo, pero no hoy. Sobre la mesa, entre las migas de una tostada, yacía una carta. Una carta común, sin nada especial en un sobre blanco, pero que irradiaba un aura siniestra. La tomó, los dedos ligeramente temblorosos. La dirección del remitente, Banco del Sur. Extraño. Él no tenía cuentas en ese banco. El corazón de Alejandro dio un vuelco cuando rasgó el sobre. Sus ojos se deslizaron por las líneas, y el mundo a su alrededor comenzó a desdibujarse. Números. Cifras enormes, impensables. Y una palabra que resonaba en su cabeza, ahogando el latido de la sangre en sus sienes: deuda. No solo una deuda, sino varios préstamos, tomados a su nombre. Préstamos de los que no tenía la menor idea. Préstamos que nunca había solicitado. Se le cortó la respiración. Releyó la carta una y otra vez, tratando de encontrar un error, una errata, cualquier cosa que pudiera explicar esta pesadilla. Pero todo estaba claro, implacablemente claro. Su nombre, sus datos. ¿Cómo? ¿Cómo pudo suceder algo así? Las manos que sostenían la carta se sintieron como algodón, y luego temblaron tan fuerte que el papel crujió. De repente, como un relámpago, la imagen de un rostro apareció en su mente. El rostro de su hermano menor, Ricardo. Ricardo, que siempre había sido problemático. Ricardo, que siempre se metía en líos, pedía dinero prestado y nunca lo devolvía. Pero esto era algo diferente. Era una traición de tal magnitud que Alejandro no podía comprenderla. Agarró el teléfono, sus dedos apenas lograban marcar el número del banco. La voz al otro lado de la línea era amable, pero inflexible. Sí, Alejandro García. Sí, varios préstamos personales. Sí, todo tramitado correctamente, con firmas y documentos. Firmas que no eran suyas. Documentos que él nunca había proporcionado. Esto es un error. Yo no he pedido nada. Esto es un fraude. Gritó Alejandro al teléfono, su voz quebrada por la desesperación. Pero el operador solo repetía monótonamente que todo era legal y que debía dirigirse al departamento jurídico si no estaba de acuerdo. Al colgar, Alejandro sintió náuseas. El mundo que había construido durante años, una vida modesta pero estable, sus ahorros, sus planes de futuro, se derrumbó en un instante. Se levantó, tambaleándose, y se acercó a la ventana. La calle de Triana vivía su vida habitual, risas de niños, el tintineo del tranvía, las voces de los vendedores del mercado. Pero para Alejandro, todo eso era solo un telón de fondo para su propio apocalipsis. Necesitaba hablar con Ricardo. De inmediato. Ricardo vivía en un pequeño apartamento, siempre desordenado, en las afueras de Sevilla, en un barrio donde las casas antiguas se apiñaban junto a construcciones nuevas y sin carácter. La puerta la abrió su madre, Elena. Su rostro, normalmente tan cálido y surcado por las arrugas de las sonrisas, hoy estaba agotado y pálido. Ella supo de inmediato que algo andaba mal. Los ojos de Alejandro, habitualmente serenos y amables, ardían con un fuego frío y extraño. ¿Está Ricardo en casa? La voz de Alejandro era baja, casi un gruñido. Elena asintió, haciéndose a un lado. Él no se siente muy bien, Alejandro. ¿Qué pasó? Alejandro pasó junto a ella sin responder. Vio a Ricardo, sentado en el sofá frente al televisor, encorvado, como si intentara fundirse con los muebles. Latas de cerveza vacías yacían en el suelo. La habitación estaba impregnada de un olor a humo rancio y desesperación. Ricardo, pronunció Alejandro. No era un nombre, sino una sentencia. Ricardo se sobresaltó, levantó la cabeza. Sus ojos, que solían esquivar la mirada directa, se encontraron por un instante con los de su hermano. En ellos brilló el miedo. Y algo más, algo desagradable que Alejandro no pudo reconocer de inmediato. ¿Culpa? ¿O simplemente cobardía? Alejandro, ¿qué haces aquí? La voz de Ricardo era ronca.
Alejandro sacó la carta del bolsillo y se la arrojó sobre el regazo a Ricardo. El papel cayó como si estuviera envenenado. ¿Qué es esto, Ricardo? ¿Qué demonios es esto? Ricardo levantó la carta, sus manos temblaban. La leyó, aunque Alejandro estaba seguro de que Ricardo ya conocía el contenido de cada línea. El rostro de Ricardo palideció, se volvió ceniciento. Yo puedo explicarlo, Alejandro. ¿Explicar? Alejandro sintió como la ira que había estado conteniendo estallaba, quemándolo por dentro. ¿Explicar cómo tomaste préstamos a mi nombre? ¿Cómo falsificaste mi firma? ¿Cómo arruinaste mi vida? Elena, de pie en el umbral, jadeó. ¿Préstamos? Ricardo, ¿qué dice él? Ricardo saltó del sofá, sus ojos se movían rápidamente entre Alejandro y su madre. Mamá, por favor, no es lo que piensas. Fue un error. Yo, solo quería ayudar. ¿Ayudar? Alejandro rió, pero no era una risa, sino más bien sollozos atrapados en su garganta. Querías ayudarte a ti mismo, Ricardo. Querías salir de tu enésimo apuro, y me arrastraste a mí. Eres una persona lamentable, insignificante. Las palabras salían de él, afiladas como fragmentos de cristal. Vio a Ricardo encogerse, como su rostro se distorsionaba. Pero Alejandro no sentía lástima. Solo el dolor ardiente de la traición. Yo lo devolveré todo, Alejandro, lo juro. Encontraré un trabajo, Ricardo intentó agarrarlo del brazo, pero Alejandro se apartó, como si fuera un leproso. No devolverás nada, Ricardo. Nunca has devuelto nada. Simplemente, tomaste. Tomaste mi vida, mis ahorros, mi futuro. ¿Y pensaste que no lo sabría? ¿Que te saldrías con la tuya? Elena se acercó a Ricardo, sus manos temblaban mientras le tocaba el hombro. Ricardo, ¿es verdad? ¿Hiciste esto? Ricardo bajó la cabeza, sus hombros se desplomaron. No respondió, pero su silencio fue más ruidoso que cualquier confesión. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena, y ella se dio la vuelta, cubriéndose la boca con la mano. No sé cómo lo hiciste, Ricardo, la voz de Alejandro se volvió más suave, pero había acero en ella. Pero lo averiguaré. Y tú ya no eres mi hermano. Estás muerto para mí. Con esas palabras, Alejandro se dio la vuelta y salió del apartamento, dejando atrás un silencio lleno de los sollozos de su madre y la desesperación muda de su hermano. El aire en la calle seguía frío, pero ahora lo sentía no en su piel, sino profundamente dentro, en cada célula de su corazón devastado. Después de ese día, la vida de Alejandro se convirtió en una pesadilla interminable. Cada llamada de un número desconocido le encogía el corazón. Cada carta del banco era un nuevo golpe. Se sentía como un animal acorralado, atrapado en una trampa sin salida. Intentó entender cómo Ricardo había logrado hacerlo. Resultó que Ricardo, aprovechando su confianza y el hecho de que habían vivido juntos durante un tiempo, había obtenido acceso a sus datos personales, quizás incluso a documentos antiguos. Había falsificado su firma, utilizado fotocopias, y luego simplemente desapareció, dejando a Alejandro para lidiar con las consecuencias. Era tan cínico, tan calculado, que Alejandro no podía creer que su propio hermano fuera capaz de algo así. Acudió a la policía, pero solo se encogieron de hombros. Asunto familiar, señor García. Las firmas son similares. Será extremadamente difícil probar el fraude, a menos que su hermano lo admita. Y Ricardo, por supuesto, no lo admitía. Se escondía, no respondía a las llamadas, e incluso Elena no podía encontrarlo. Los días se fusionaron en una sucesión interminable de trabajo y desesperación. Alejandro trabajaba como barista en una pequeña y acogedora cafetería, Giralda, en el centro de Sevilla. Antes amaba su trabajo, le encantaba interactuar con la gente, crear el café perfecto para ellos. Ahora, cada cliente le parecía parte de un mundo enorme e indiferente que no conocía su dolor. Tomaba turnos extra, trabajaba los fines de semana, dormía solo unas pocas horas al día. Cada euro ganado se destinaba a pagar las deudas, que crecían a un ritmo alarmante debido a los intereses y las multas. Su madre, Elena, intentó ayudar.
Venía a su casa con comida, le ofrecía pequeñas sumas de dinero que él se negaba a aceptar. Sus ojos estaban llenos de lágrimas cuando lo miraba. Hijo mío, mi Alejandro. No sé qué hacer. Ella estaba destrozada, atrapada entre sus dos hijos, uno de los cuales traicionó y el otro sufría. Alejandro veía su dolor, pero no podía perdonar a Ricardo. La soledad se convirtió en su compañera constante. Dejó de verse con amigos, evitaba las reuniones ruidosas. ¿Cómo podía contarle a alguien su vergüenza? ¿Que su propio hermano le había hecho algo tan vil? Se sentía humillado, engañado e increíblemente cansado. Una tarde, después de otro turno agotador, mientras estaba sentado en un banco junto al río Guadalquivir, mirando el reflejo del puente de Triana en el agua oscura, Sofía se acercó a él. Era una vieja amiga con la que había crecido en el mismo barrio. Sus ojos, del color de la miel cálida, siempre irradiaban amabilidad y comprensión. Alejandro, has desaparecido por completo, dijo ella, sentándose a su lado. Su voz era suave, sin reproches. ¿Qué pasó? Pareces como si no hubieras dormido en meses. Él no quería hablar. Quería evadir, decir que todo estaba bien. Pero algo en su mirada, en su presencia tranquila, rompió sus defensas. Las palabras brotaron de él en un torrente, interrumpidas por sollozos. Le contó todo, sobre la carta, sobre Ricardo, sobre las deudas, sobre su desesperación. Sofía escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó, ella lo abrazó con fuerza. Ese abrazo fue tan cálido, tan real, que Alejandro sintió como algo dentro de él, que había estado oprimido y entumecido, comenzaba a descongelarse. Lloró, con la cara hundida en su hombro, permitiéndose esa debilidad por primera vez en muchas semanas. Alejandro, no tienes la culpa, susurró Sofía. No es tu culpa. Eres una víctima. Encontraremos una manera. ¿Juntos? Sus palabras fueron el primer rayo de luz en su oscuridad total. Sofía resultó ser no solo una amiga, sino un verdadero ángel guardián. Le ayudó a reunir todos los documentos, a encontrar un buen abogado especializado en este tipo de casos, e incluso lo acompañó al banco. Cada paso adelante era agonizante, pero con Sofía a su lado, Alejandro no se sentía tan solo. En el Banco del Sur, se encontró con la burocracia, la indiferencia y las interminables negativas. Pero un día, cuando ya estaba a punto de rendirse, tuvo suerte. Consiguió una cita con la señorita Isabel, empleada del departamento jurídico. Era una mujer de mediana edad, con ojos cansados pero atentos y una sonrisa amable. Alejandro, ya acostumbrado a la fría acogida, comenzó su historia, preparándose para otra negativa. Pero la señorita Isabel escuchó atentamente, asintiendo, haciendo preguntas aclaratorias. En sus ojos no había juicio, solo compasión. Señor García, dijo ella cuando él terminó, entiendo lo difícil que es para usted. Desafortunadamente, estos casos no son raros. No podemos simplemente anular la deuda, ya que todos los documentos están tramitados correctamente, a primera vista. Pero podemos intentar reestructurarla. Dividir los pagos en un plazo más largo, reducir los intereses. Esto le dará un respiro. No era una liberación total, pero era algo. Era una oportunidad. Alejandro sintió como una pequeña chispa de esperanza nacía en su pecho. La señorita Isabel le ayudó a elaborar un nuevo plan de pagos, le explicó todos los matices, incluso le dio algunos consejos sobre la gestión de sus finanzas personales. Su profesionalismo y humanidad fueron un soplo de aire fresco. A partir de ese momento, la vida de Alejandro, aunque seguía siendo difícil, comenzó a adquirir sentido. Continuó trabajando, ahorrando cada céntimo. Cada mes, cuando realizaba el siguiente pago, sentía como una pesada piedra se movía lentamente, milímetro a milímetro, de su pecho. Sofía continuó apoyándolo, yendo a la cafetería simplemente para charlar, o invitándolo a pasear por el parque de María Luisa, donde podían olvidar sus problemas, al menos por un corto tiempo. Lenta pero seguramente, Alejandro comenzó a recuperarse. Volvió a sonreír, aunque rara vez. Volvió a ver la belleza de Sevilla, sus calles estrechas, sus flores brillantes, sus plazas bulliciosas. Comprendió que, a pesar de la traición, la vida continuaba.
Y no permitiría que Ricardo le quitara todo. Pasó un año. Un año de trabajo agotador, de estricta economía y de tensión constante. Pero hoy era un día diferente. Hoy Alejandro estaba en el mismo Banco del Sur, en la misma sucursal donde un año antes su mundo se había derrumbado. En su mano sostenía el recibo del último pago. La señorita Isabel, al verlo, sonrió. Su sonrisa era cálida y sincera. «Señor García, ¿ha venido?» «Sí», la voz de Alejandro tembló de emoción. «He venido a hacer el último pago». Ella tomó el recibo, verificó los datos en el ordenador. En su rostro se reflejó la satisfacción. «Felicidades, señor García. Ha saldado todas sus obligaciones. Su cuenta está limpia». Esas palabras fueron música para sus oídos. Sonaron más fuerte que cualquier campana, más claras que cualquier canción. El peso que lo había oprimido durante tanto tiempo, finalmente desapareció. Sintió una ligereza increíble, como si se hubiera quitado de los hombros un enorme saco de piedras. «Gracias, señorita Isabel», dijo Alejandro, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Eran lágrimas no de desesperación, sino de alivio y gratitud. «Gracias por todo». Ella asintió. «Ha demostrado una fuerza de espíritu increíble, señor García. No cualquiera es capaz de algo así». Al salir del banco, Alejandro respiró hondo el aire fresco de Sevilla. Se sentía libre. Libre de deudas, de miedo, de la sombra de Ricardo. Fue a casa de su madre. Elena estaba sentada en la cocina, pelando naranjas. Cuando Alejandro entró, levantó la cabeza. Sus ojos se abrieron al ver su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, estaba tranquilo, sereno. «Mamá», dijo él, extendiéndole la confirmación impresa del banco. «Todo ha terminado. Lo he pagado todo». Elena tomó el papel, sus manos temblaron. Lo leyó, y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Lo abrazó con fuerza, apretándolo contra sí, como a un niño pequeño. «Mi Alejandro. Mi valiente hijo». En ese momento, Alejandro sintió que realmente había vuelto a la vida. Había pagado una deuda que no había contraído, pero que se había convertido en parte de su historia. Había resistido. Más tarde, mientras estaban sentados a la mesa, Alejandro habló de Ricardo. «Mamá, sé que te duele. Pero ya no puedo más. No puedo tener nada que ver con él. No puedo perdonarlo». Elena lo miró, sus ojos llenos de tristeza, pero sin reproche. «Lo entiendo, hijo. Yo tampoco sé cómo vivir con esto. Pero respeto tu decisión. Fue difícil, pero necesario». No sentía ira, solo vacío y la firme convicción de que necesitaba seguir adelante, sin Ricardo en su vida. Los días después de saldar la deuda estuvieron llenos de una extraña sensación de vacío, y luego, de una ligereza nueva e inusual. Alejandro comenzó a redescubrir el mundo. Volvió a pasear por las calles de Triana, disfrutando de la música flamenca que venía de los bares y del aroma a jazmín. Volvió a reunirse con sus amigos, explicándoles que había pasado por un periodo difícil, sin entrar en detalles. Su relación con Sofía se hizo aún más fuerte. Ella estuvo a su lado cuando peor estaba, y ahora celebraba su renacimiento. Una tarde, mientras estaban sentados en el paseo marítimo, viendo el atardecer sobre el Guadalquivir, Sofía se volvió hacia él. «Alejandro», dijo ella, su voz era suave. «Sé que fue terrible. Pero lo superaste. Te has vuelto más fuerte». Él sonrió. «Sí. Me he vuelto más fuerte. Pero a veces todavía siento esa sombra. La sombra del pasado». «Pasará», le aseguró Sofía, apretándole la mano. «Te mereces la felicidad». Y él le creyó. Empezó a ahorrar dinero, pero ahora para sus propios sueños. Pensaba en una pequeña cafetería, la suya propia, donde pudiera crear no solo café, sino una atmósfera de calidez y confort. Pero, como siempre en la vida, no todos los problemas desaparecen para siempre. Un día, mientras revisaba su correo, entre folletos publicitarios y facturas, encontró otra carta. Esta vez no era del banco, sino de un bufete de abogados.
Dentro había una notificación sobre una audiencia judicial. Se refería a un viejo asunto relacionado con su padre biológico, Javier, quien había desaparecido de sus vidas muchos años atrás y de quien Alejandro intentaba no recordar. Ricardo siempre había estado obsesionado con la idea de encontrar a Javier, de obtener dinero de él. Ahora, esa sombra del pasado parecía extenderse de nuevo hacia él. Alejandro suspiró. Sabía que la vida no sería fácil. Pero ahora era diferente. Era más fuerte. Estaba listo para enfrentar nuevos desafíos. Miró la carta, y luego la ventana, donde el sol de Sevilla inundaba la habitación con una luz dorada. Delante tenía un nuevo día, nuevas oportunidades. Y estaba listo para ellas.